Vale, pues esta es una pregunta muy interesante porque antes de divulgar tu obra, de hacerla pública al mundo por primera vez, es importante preguntarse qué usos vas a permitir de tu obra, ¿vale? ¿Qué vas a permitir cuando la compartas, sobre todo en el mundo de Internet? Entonces, bueno, en primer lugar, hablaríamos entonces de licencias de uso, se suele decir así, ¿no? Legalmente, lo que permite es que usos permites que hagan otros de tu obra. La licencia más conocida y más habitual es el famoso copyright, ¿no? La C dentro del círculo, que significa todos los derechos reservados. Es decir, realmente tú no permites que se realice ninguna utilización de tu obra sin tu autorización expresa. El copyright es como, bueno, así surgió la propiedad intelectual ya hace tiempo, creo que fue en 1800 y pico, pues para proteger a los autores al final de que otras personas distribuyeran copias suyas, ¿no? Entonces exigía la autorización expresa. Sin embargo, pues luego, sobre todo con el nacimiento del software y el movimiento del software libre en los años 80, pues se empezó como a intentar encontrar otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y surgió esto, la filosofía de software libre, que es más contraria al copyright. Y bueno, se habla aquí, son famosas las libertades de Stallman, que era un informático, que fue la que estableció, más en el ámbito del software, pero que esto dio lugar luego a todo lo que tenemos ahora mismo para generar todas las obras, estableció que en tema de software, 4 libertades, que eran libertad de uso, la libertad de modificación del software, porque al final el software es una obra, ¿vale? Tiene derechos de autor, por eso lo digo. Entonces, hablo de la libertad de uso, de la libertad de modificación, de la libertad de copia y distribución y la necesidad de que las personas que pudieran utilizar de forma libre el software, a su vez también permitieran a otros, cuando por ejemplo se modificaban ese software y realizaban otro código, pues cada vez tenían que permitir a los siguientes esas mismas libertades, ¿vale? Que hubiera una cadena de libertades que nunca se rompiera para que pues, pudiera hablarse de este espacio del software libre. Entonces, bueno, luego en el año 2001 surgió, que son muy conocidas en general por todo tipo de artistas, las licencias Creative Commons, que pretendían ser como un término intermedio entre el copyright y la superlibertad que propugnaba Stallman, ¿no? Entonces, bueno, pues las licencias de software, de las licencias Creative Commons lo que hacen es, en principio, se permite, cuando tú estableces esto frente al copyright, se permite la reproducción, la distribución y la comunicación pública, bueno, y la transformación si no dice nada, pero en principio se permite todo esto, pero con unas determinadas condiciones que tú puedes como ir modulando. Entonces es un logo que está dentro de un rectángulo normalmente con unas letras, ¿vale? Entonces, bueno, en total hay 6 posibilidades según tú vayas conjugando unas siglas. En principio, siempre, por si lo habéis visto en algún sitio, las licencias Creative Commons empiezan siempre por CC BY, BY, ¿vale? Eso siempre indica CC, Creative Commons, y BY significa reconocimiento, porque en todo caso, elijas la que elijas y con las condiciones que sean, siempre se exige el reconocimiento del autor, ¿vale? Igual que hemos dicho eso, que es un derecho moral. Y luego a partir de ahí tú puedes decidir respecto a dos aspectos. Si permites el uso comercial o no de esa obra, ¿vale? Porque tú siempre con estas licencias permites la reproducción, el uso y la transformación, bueno, la transformación depende, el uso y la comunicación pública y distribución, pero puedes permitir que ese uso sea comercial o no comercial. Si no dices nada, se entiende que permites el uso comercial, pero si no lo permites, tienes que decir expresamente que te reservas ese derecho. Entonces, después de CC BY, se indicaría NC de no comercial, ¿vale? Y luego, como segunda paso, podrías permitir el tema de la transformación que decía. Puedes permitir o no que otras personas transformen tu obra y creen una obra derivada. Si no dices nada, se entiende que lo permites, pero si te reservas ese derecho, indicarías ND de no derivada, ¿vale? Entonces, bueno, lo que acabo de decir sería CC BY y luego podrías poner NC, ND o las dos. Y en el caso, por último, de que autorices que se transforme, esto también un poco viene como lo de que acabamos de hablar de las libertades de Stallman, podrías exigir que si se transforma, esa nueva obra que surge, se lo haga con la misma licencia, con el mismo tipo de licencia que la tuya, ¿vale? Si tú por lo menos, por ejemplo, has dicho que se puede transformar y que permites el uso comercial y dices compartir igual, bueno, habría que poner share alike, SA,
pues la otra persona obligatoriamente, si la usa y la transforma, está obligado a hacerlo con la misma licencia. Es decir, también poder permitir el uso comercial, si tú lo permitiste. Lo que no puede hacer es de pronto, él ha cogido algo gratis, lo está usando con un uso comercial y demás, pero de pronto él restringir a los que vayan a comprar su obra y decir que ellos no pueden hacer un uso comercial, ¿vale? Entonces, para que no se rompa también lo que decíamos, esa cadena de libertades, se establece el compartir igual. Y bueno, básicamente esas son las licencias. Os dejaremos un enlace, ¿no?, a la página de Creative Commons para que lo veáis más visual, porque a lo mejor así explicado. Pero bueno, lo que se pretende es que al final tú cuando indiques esto, sobre todo lo que digo en Internet, pues que la gente ya sepa directamente que lo va a poder usar y distribuir o comunicarlo públicamente, bueno, con esas limitaciones de comercial o no comercial o transformar o no transformar. Entonces, es una forma como fácil, esta es una de las ventajas de las licencias Creative Commons, es que al final tú no tienes que andar autorizando de forma individual, a lo mejor que venga una persona y diga, oye, ¿puedo compartir tu obra o tu foto o lo que sea? Tú directamente ya estás haciendo esa declaración, ¿no?, de intenciones a todo el mundo. Y bueno, de esta manera también, como no, nadie tiene que pedirte autorización expresa porque tú ya directamente estás diciendo a todo el mundo lo que permites o no, pues es mucho más fácil que se difunda esa obra, ¿no?, que sea mucho más visible y que llegue a muchas más partes. Por ejemplo, puede ser interesante pues, para artistas que empiezan, ¿no?, que quieren visibilidad o que les interesa sobre todo que se les conozca, pues con ese tipo de licencias facilitas, ¿no?, la difusión. Luego, sin embargo, claro, tiene como desventaja muy importante que hay que tener en cuenta si quieres utilizar una licencia de este tipo, es que, claro, tú una vez que lo lanzas, o sea, que ya lanzas tu obra con este tipo de licencia, esa obra, esa copia que ya tiene puesto esto, ya está ya está en Internet, ya está en el tráfico. De forma que si tú de pronto pues cambias de opinión y decides, por ejemplo, permitías hacer con ella, nada, transformarla, uso comercial de todo, pero decías en un momento dado que no te interesa respecto de esa obra, que prefieres que no se pueda transformar, si tú lo modificas en determinados soportes o en otros sitios en los que hagas pública esta obra y pones el NC de no comercial o el ND de no derivada, claro, al final una persona en Internet se va a poder encontrar, porque están en Internet, tanto la que tiene la licencia más abierta como la que tiene la licencia más cerrada. Y en este caso, la persona que lo vea va a poder escoger la licencia que más le convenga a él. O sea, que al final tú una vez que has tomado esa decisión, es como irrevocable, o sea, es perpetua, porque tú ya lo has lanzado a Internet, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso y también relacionado con la falta de control. Tú has dicho, vale, se puede copiar, se puede distribuir y tú no vas a saber al final qué gente la está distribuyendo, qué gente la está utilizando. Mientras que si tuvieras un copyright, pues bueno, te pueden copiar obviamente y no tener control. Pero en principio te tendrían que pedir autorización expresa para compartir, para usarla, para transformarla y tú como que tendrías pues más control sobre tu obra. Entonces, bueno, es una decisión que es importante reflexionarla antes de divulgar tu obra si quieres con una de estas licencias. Si no dices nada, importante, se entiende que te reservas todos los derechos, ¿vale? O sea, lo mismo que el copyright. Por ejemplo, la gente que pone copyright está bien ponerlo si realmente te quieres reservar los derechos, pero si no lo pusieras tendría exactamente el mismo efecto. Si tú no dices nada, se reservan todos los derechos y tú tienes que autorizar de forma expresa, pues eso, cualquier derecho de explotación.